¿Alguna vez has sentido una hiperfijación en un aspecto o elemento de una obra? Un concepto que te ha llamado bastante la atención, una escena en particular, un fenómeno, un sistema de magia o un arma que indiferentemente del resto de la obra la recuerdas con apego. Esto último es mi caso con el tema del que hablaremos hoy, pues considero que Excalibur es un ejemplo del progreso que ha tenido el universo Fate y las obras de Type Moon, y todo se puede redirigir de vuelta a esta famosa espada. Quiero decir, ¿a quién no le podría interesar escuchar acerca de un arma que tienes que someter a votación para determinar cuánto poder eres capaz de usar en un combate? Solo de escucharlo ya me estoy emocionando. Indiferentemente del tipo de arma que sea, es un concepto fascinante, así que hoy vamos a hablar de algo un tanto diferente. Hoy vamos a hablar del universo de Fate, del Power Creep y lo más importante, de Excalibur y sus muchas iteraciones. Así que toma tu ofrenda específica, realiza un ritual al Grial e invoca tu saber favorito porque comenzamos. Para empezar, he de decir que este vídeo pretende ser dirigido tanto a fans de Fate como gente que no sabe acerca de la franquicia. Así que en lugar de dedicar las próximas 4 horas solo para mostrar lo básico del universo, iré haciendo breves explicaciones cuando surja un concepto o sea requerido. Fate es como Warhammer, obtuso y confuso como él solo. Así que para agilizar las cosas explicaré cuando sea necesario para entender conceptos. Lo único que tienes que saber del universo Fate de entrada es que es un mundo donde la magia es real, pero se lleva en secreto y la historia y sus figuras han sido pasadas por un filtro de fantasía. Por ello, no te resultará extraño cuando te explique que un rey mesopotámico usa una vimana funcional como vehículo volador. ¿Todo bien? Pues seguimos. Así que un buen punto para empezar es hablar acerca de Excalibur con respecto a la leyenda del rey Arturo real para poder contrastarla con su versión de Fate. Dicha espada es una de las armas que el legendario rey portó a lo largo de los cuentos y sus historias, siendo su segunda espada, pues Calibur es la primera espada y la que un joven Arturo extrajo de la piedra para ser nombrado rey y soberano de Bretaña. Originalmente, Calibur y Excalibur eran una misma espada, pero a medida que el ciclo artúrico fue ampliándose, nuevos conceptos fueron apareciendo. Versiones tempranas de la leyenda del rey Arturo carecen de esta narrativa dramática en la que un hombre se alza como unificador del pueblo y gran conquistador, formando una mesa redonda y nobles caballeros. Todo eso vino después. Excalibur propiamente aparece con la llegada de Lancelot y la Dama del Lago, pues están entrelazados. La Dama del Lago fue la madre adoptiva de Lancelot, y es el hada que le entrega Excalibur a Arturo después de que perdiera Calibur en un duelo contra el propio Sir Lancelot. Historias y cuentos acerca de cómo Arturo perdió su primera espada varían. Incluso la persona contra la que realizó el duelo es intercambiable, pero por lo general nos quedaremos con la versión en la que lucha contra Sir Lancelot. La espada era un símbolo del unificador del reino, el soberano legítimo, pero para poder intentar ganar el duelo, Arturo empleó tácticas deshonestas, traicionando el código de caballería que se le había inculcado y no había puesto en duda hasta que ahora se encontró un rival que le superaba. Así que este es el castigo al ego y la arrogancia del rey Arturo. Calibur se rompe en esta batalla como representación de los valores de Arturo, porque si este no es capaz de esgrimirlos con dignidad, entonces jamás se convertirá en el verdadero rey de Bretaña. Esta reflexión y su subsecuente expiación es lo que hace que la Dama del Lago decida entregarle una segunda hoja tras ver que el bretón ha entendido el error de sus acciones. De igual manera, se conoce que el rey de los bretones portó otros 2 artefactos de renombre en su leyenda: Rongominiat, su confiable lanza y con la que derrotó a Sir Mordred en las colinas de Canlam, y su escudo Pridwen, que se dice que estaba adornado con la imagen de la Virgen María, porque recordemos que el rey Arturo y su tradición es considerado como un monarca cristiano y uno de los 9 valerosos, perteneciente al ciclo cristiano junto a Carlomagno y Godofredo. Lastimosamente, ninguna de sus versiones de Fate porta un escudo, optando por una versión en la que el rey usa su espada a 2 manos. Una verdadera pena.
Hablando entonces de la espada, Excalibur en este caso es un arma extraordinaria más que nada por su origen sobrenatural, pues es entregada por la Dama del Lago, quien es una representación en muchas historias de la Virgen María, y al mismo tiempo es un hada que se le atribuye o la forja de la misma espada, encantándola con su magia, o simplemente la encargada de entregársela a Arturo por mandato divino. Dependiendo de la versión y la leyenda, el destino final de la espada tras el fallecimiento de Arturo es desconocido. Algunas historias hablan de que fue devuelta a la Dama del Lago y en otras se la llevó a su tumba final en Avalon. Con este contexto, entonces podemos empezar a analizar sus muchas iteraciones de Fate, empezando por Excalibur, la espada de la victoria prometida. Solo con decir su título ya evoca emoción, una espada que promete victoria en cada combate que es usada. En el universo Fate y Type Moon, Excalibur es considerado un Noble Fantas. Esto es un término paraguas que engloba todas las armas, habilidades, magias, poderes y monturas que una leyenda o espíritu heroico puede emplear y que tengan algún tipo de significado para el héroe. El Noble Fantas de Medusa es Belerofonte, el nombre del jinete de Pegaso, y esto le permite a Medusa llamar a Pegaso a su lado, pues esta criatura nació de su sangre cuando Perseo la decapitó. El hipogrifo de Astolfo es una montura que también se considera un Noble Fantas, al aparecer múltiples veces como su montura fiel en el mito. De igual manera, la inmortalidad de Aquiles o la God Hand de Heracles son Noble Fantas más conceptuales. Para el primero simplemente no puede ser herido por métodos convencionales, y para Heracles tienes que matarlo tantas veces como trabajos hizo. Excalibur es un Noble Fantas por ser una espada legendaria y también por su poder latente en su versión de Fate, así que tengo que hablar de cómo se clasifican los Noble Fantas. Básicamente, como si intentaras rellenar un registro, los Noble Fantas tienen una clasificación que se basa en tipo y en rango. La mayoría de monturas serían clasificadas como eso, monturas, pero luego tienes cosas como los Reality Marvel, que supongo que es lo que Jujutsu Kaisen robó para su Domain Expansion. Proyectas una imagen mental en el mundo, un campo de batalla portátil, vaya. Luego tienes cosas como antiunidad, antiejército, antifortaleza, que se explican bastante bien. Esta clasificación significa que el Noble Fantas se especializa en esta función concreta, como la Gabe Bulk de Kuchu Lane, que es un antiejército porque es capaz de aniquilar un batallón entero con daño directo si se arroja. Pero también puede ser algo más sutil, como un veneno o una miasma capaz de derrotar a una armada en segundos. Esta Excalibur en concreto se clasifica como antifortaleza al desatar la magia latente en su interior en un solo ataque. Es decir, que tiene un poder destructivo capaz de borrar una montaña si quisiera. Al mismo tiempo, el grado de destrucción o poder de un Noble Fantas va gobernado por su rango, que está clasificado con letras que van desde la A hasta la E, siendo la A el rango más alto y la E el más bajo. Tu turista promedio de Fate saltará inmediatamente con que Eds es la clasificación más alta, pero esto simplemente es incorrecto. Eds es la abreviatura de excepción, es decir, que no se puede clasificar por el resto de medidores y métodos estándar. Y en Fate, canónicamente, son las organizaciones de Magi, los magos humanos, los que asignan esta clasificación en base a datos y estadística registrada. Por ende, Eds implica que no le pueden dar una clasificación convencional. Esto es más fácil de entender si os planteo un escenario. La clasificación de rango sirve para plantear escenarios hipotéticos de cuando dos Noble Fantas del mismo tipo chocan. Por ejemplo, está estipulado en el canon que un Reality Marvel, que es una burbuja de realidad, un espacio proyectado, puede ser sobrescrito por un Reality Marvel de mayor rango. Si un Reality Marvel de rango C se enfrentara a uno de rango B, el de rango B en circunstancias normales sobrescribiría siempre el de rango C. Lo mismo cuando choca un antiejército contra otro antiejército. Pero la cosa cambia cuando llegas a Eds, porque un Noble Fantas de rango Eds puede perder contra uno de rango E, pero puede tener variables inesperadas. Usemos Yain no Nigetei Rori de ejemplo.
Este es el Noel Fantag de Alejandro Magno que le permite crear un escenario de la época de sus conquistas en el mundo. Simultáneamente, esta habilidad le permite invocar a su ejército al completo como servants plenos. Esto significa que si un reality Marvel sobrescribe el de Alejandro, este seguirá disponiendo de su ejército incluso en el reality Marvel nuevo, o incluso cuando es destruido, como vemos en Fate Zero, y cómo su caballo sigue activo en el combate contra Gilgamesh. De ahí la clasificación de ETS. Todo esto sigue estando en lo teórico, porque luego en la práctica hay numerosas variables. La condición del Servant, si está debilitado o fortalecido, y si es capaz de evocar el poder completo o parcial. También hay que tener en cuenta que está el factor de jugar en casa, o lo que es lo mismo. Básicamente, digamos que un espíritu tiene ventaja y estadísticas extra si está físicamente luchando en un territorio que tenga significado para su leyenda y cuánta gente todavía la recuerda. Juana de Arco se beneficiaría de ser invocada en Francia, de la misma manera que el Cid Campeador en España. He dicho Servant múltiples veces, pero lo dejaremos para dentro de un momento. Primero hablemos de Excalibur. El poder de Excalibur es de los más sencillos de explicar. Cuando se pronuncia su nombre verdadero, su hoja empieza a acumular una gran cantidad de maná de su usuario para después ser liberado en un rayo incinerador capaz de aniquilar todo lo que toca. De ahí su clasificación como antifortaleza, y su rango básico es A, que sube a A++ después de que su dueño se convierta en un Servant pleno o de cumplir ciertas condiciones. Esta sencillez es reminiscente de los orígenes de Fate, de una época más clásica y antes de que el universo expandido y sus múltiples iteraciones empezaran a complicarlo todo aún más. Se dice que la luz de Excalibur es capaz de evocar sentimientos de calma y añoranza en todos aquellos que han sufrido o que han luchado en su vida, pues la espada del rey es un juramento de esperanza de que el mañana llegará y una promesa de victoria. Asimismo, nos toca hablar de la portadora de esta legendaria arma, Artoria Pendragón, o su nombre más conocido, Saber. Sí, esta versión de Arturo Pendragón es una mujer, pero eso no es raro en Fate, pues es un universo con múltiples líneas temporales e historias paralelas, así que un poco de cambio de sexo es un tropo común en sus personajes. Saber es una Servant poco convencional, pero primero definamos lo que es un Servant. Un Servant es el epítome de un familiar, la invocación de un mago que le sirve, y requiere de un ritual bastante específico. En el universo de Type Moon existe algo llamado el Trono de los Héroes. Piensa en ello como un macroarchivo que se encarga de recopilar todas las historias, leyendas y conceptos humanos que han habido, hay y habrán jamás. En general, el Trono de los Héroes solo incluye leyendas de figuras que han muerto ya, así que inmortales de Type Moon como Merlin o Skatach no están presentes o todavía no han sido registrados y requieren de otros métodos alternativos de invocación. Asimismo, el Trono de los Héroes es solo una parte de una entidad mayor conocida como Origen o la Raíz, la fuente de la verdad absoluta en el universo de Type Moon, pero que no es relevante ahora mismo. El ritual para invocar un Servant lo que hace es intentar manifestar una copia de una de las muchas leyendas que hay registradas en el Trono de los Héroes y vincularla a tu voluntad. Para esto, necesitas un objeto que sirva de anzuelo para pescar y atrapar a la figura en específico, y un ancla para fijarlo en el mundo. Por esto, se suelen necesitar reliquias de la figura a la que se quiere convocar para traerla, y sellos de comando para finalizar el contrato y mantenerlo con vida administrándole maná. Al fin y al cabo, sigue siendo un familiar como quien invoca un Daedra en Elder Scrolls o un súbdito en cualquier RPG. Los sellos de comando, aparte de ser la prueba de que uno ha hecho un contrato con un Servant o es un candidato para hacerlo, son tatuajes que representan el pináculo de la magia. Imponen una orden absoluta que el Servant no puede desobedecer a menos que tenga extrema resistencia a la magia, pero se gastan con el uso y si pierdes todos tus sellos, el contrato queda invalidado. La cuestión que hace esto particularmente complicado e interesante es que aunque tengas el artefacto, el Trono de los Héroes es no lineal y atemporal, por lo que puedes intentar invocar una figura, pero no sabes qué versión responderá a la llamada. Por ejemplo,
Puedes intentar invocar a Vlad Tepes, pero no sabes qué versión saldrá, porque el trono no distingue de la versión histórica a la ficticia, o de la idea popular a la de nicho. Si invocaras a Vlad Tepes, te puede salir su versión de la leyenda del conde Drácula o la versión del empalador. Factores como la popularidad y reconocimiento de la leyenda o figura determinan sus estadísticas al ser invocado, pero en el trono puede existir cualquier versión de cualquier época de cualquier idea. Así es como terminas con servants extraños como Jack, que es una amalgama de almas suplantando la identidad de Jack el Destripador al ser invocado. Aún así, es bastante complicado invocar a un servant del futuro porque no sabes qué reliquia usar para invocarlo. En el caso de Artoria Pendragon es Avalon, pero Artoria es un Counter Guardian y no un servant tradicional, pero eso no es necesario saberlo ahora mismo. Artoria Pendragon es una muchacha que adquirió la espada selectora de la piedra y se convirtió en monarca. En su arsenal dispone de 5 Noble Fantas, los cuales son Caliburn, la espada selectora de la piedra y obra de Merlín que él mismo fabricó en esta versión, Excalibur, la espada entregada por la Dama del Lago y su arma más icónica, Avalon, la funda de Excalibur y artefacto que tiene el poder de la regeneración, siendo capaz de restaurar en segundos un corazón destruido y otorga la juventud eterna. Por eso Artoria Pendragon, con Excalibur y Avalon, luce permanentemente como si tuviera 14 años, a pesar de estar rondando los 40 al final de su reinado de Camelot. Solo hay que echar un vistazo a la versión de Artoria que sí envejece para darse cuenta de la diferencia. Por otro lado está Invisible Air, un encantamiento que Merlín le enseñó a Saber para ocultar Excalibur en una ilusión en caso de que perdiera Avalon. Quiero aprovechar para decir que me encanta esta versión de Merlín porque es quien enseñó Esgrima Artoria y canónicamente puede crear un número ilimitado de Caliburns, aparte de estar en plena condición física. Merlín es capaz de retar a duelo singular a 2/3 de la mesa redonda y salir victorioso, siendo las únicas excepciones Lancelot, Gawain en un día soleado y probablemente Mordred. En el capítulo de Fate Grand Order de Babilonia, fue capaz de derrotar en combate melee a uno de los retoños de Tiamat, que estaban clasificados como rango divino, pura adrenalina, pero volvamos al tema. Rongominiat es el último Noble Fantas de Artoria Pendragon y es considerado una reliquia a la par que Excalibur en poder, pero dejaremos su análisis para más adelante. En circunstancias normales, Artoria Pendragon es capaz de evocar el poder de Excalibur utilizando su núcleo dracónico, pues en Fate tiene un corazón de dragón literal debido a la leyenda de Merlín que predice acerca de un dragón blanco enfrentándose a un dragón rojo. Artoria es dicho dragón rojo y Vortiger es el dragón blanco. Excalibur a pleno poder es usado originalmente en Fate Stay Night, la obra que comenzó esta franquicia y cuyas circunstancias aún resuenan en todo el universo y las historias que lo siguen. La verdad es que cuesta creer que una obra de hace 20 años sigue siendo igual de relevante en las futuras obras del mismo autor. Saber en Fate Stay Night se enfrenta a Gilgamesh, quien se burla de la leyenda del ciclo artúrico y dice que posee el prototipo de Excalibur, pues el Noble Fantas de Gilgamesh, Gates of Babylon, posee todos los prototipos de las invenciones y creaciones humanas y no solo armas como es la creencia popular. Es decir, que si en el futuro inventamos un ordenador capaz de organizar categóricamente mis pensamientos, Gilgamesh lo tendrá. Lo que también significa que dentro de su puerta de Babilonia está la receta de la Coca-Cola original. Gilgamesh extrae a Merodach, la espada de la que se origina el concepto de elegir un monarca a través de una espada, pero admite que no posee Excalibur en específico porque es clasificada como un artefacto divino, y al no ser creado por manos humanas, no puede poseerlo. En este periodo temprano de Fate, Excalibur y Ea, la espada de Gilgamesh, son considerados los Noble Fantas más poderosos que se conocen y que hay hasta el momento, pero eso cambia con las siguientes iteraciones. Es hora de hablar de Proto Excalibur, pero antes de esto, si te ha gustado el vídeo hasta ahora, te agradecería que le dieras a me gusta y dejaras un mensaje en la caja de comentarios gritando ¡Excalibur! Ahora volvamos al asunto. Proto Excalibur no es técnicamente su nombre real,
pues simplemente es conocida como Excalibur, mas este término fue extendido por los fans para diferenciarla de su iteración de Fate Stay Night, pues esta Excalibur pertenece al Servant Saber de Fate Prototype. Si te estás preguntando qué significa Saber, Archer, Caster o Lancer en la franquicia de Fate, es la clasificación de clases que se dotan a los Servants, siendo las 7 clásicas la clasificación estándar y luego las irregulares que aparecieron en el universo extendido. Fate en su primera obra oficial era bastante sencillo en este aspecto. Era la historia de un Battle Royale organizado por familias de magos que se querían alzar con la victoria y obtener el Grial, el cual se llenaría con el maná de la derrota de los 7 Servants convocados por los 7 magos participantes. Originalmente, la guerra por el Grial tenía otro propósito, el de alcanzar la raíz. Digamos que el sueño extendido de cualquier mago y su proyecto final es perfeccionar su magia para estar más cerca del origen, como quien busca los secretos del universo mediante el análisis y la investigación científica. El Grial servía como conector para intentar alcanzar la raíz, pero fracasó, porque la raíz estaba fuera del mundo humano y no puede ser alcanzado por humanos sin perderse en esta y desaparecer de la existencia. Un poco como el arco argumental de Doctor Who y la cicatriz en el tiempo. Si te consume la cicatriz, eres borrado de la existencia como si nunca hubieras existido. Los únicos que podrían alcanzarla son seres que vienen de la propia raíz, que serían los propios Servants. Pero como necesitas el sacrificio de los 7 para tener el suficiente maná para llenar el Grial para alcanzar la raíz, es imposible. Y el sistema colapsaría con más de 7 Servants participantes. Debido a esto, la función primaria de la Guerra del Grial se perdió y quedó en el olvido, y solo permaneció la ceremonia restante y sus efectos, pues con el maná acumulado de una guerra victoriosa de 6 Servants derrotados, se dice que se puede pedir un deseo al Grial, y este es el eje central de los conflictos y disputas básicas en Fate. ¿Y por qué he explicado todo esto? Porque tengo que hablar de Fate Prototype. Es sabido en la comunidad que antes de Fate Stay Night, Nasu, el autor y creador de Fate y otras obras de Type Moon, escribió un manuscrito en su adolescencia de una primera idea de lo que iba a ser originalmente Fate. Sin embargo, tras revisarlo y pulirlo, así como cribar ciertas partes, es como eventualmente llegamos a Fate Stay Night. Pero las ideas de lo que una vez escribió siguieron ahí, esperando la oportunidad para resurgir. Fate Prototype es Nasu intentando reescribir la primera versión de Fate de este manuscrito, ahora con más experiencia y las ideas más claras, y es aquí donde se empiezan a introducir los conceptos más raros. Por ejemplo, ¿sabías que todas las obras de Type Moon ocurren en el mismo universo? Puede que en líneas temporales distintas, pero Tsukihime, Kara Kyokai, Fate Extra, Kaleid Prisma Ilia y State Night están conectados. Proto Excalibur también representa estos conceptos más alocados y expandidos, y esto lo vemos primeramente en su clasificación. Su rango base es ETS y su clase es desconocida. Esto quiere decir que no se sabe realmente la función de esta Excalibur y su verdadero potencial es incalculable. Excalibur, la espada de la victoria prometida, sigue siendo su título, pero es indiscutiblemente diferente en esencia y esto empieza con la manera de ejecutarse. Para empezar, para usar el poder real de Excalibur, tienes que superar 2 medidas de seguridad. Primero, debes deshacer Invisible Air, lo cual es estándar. Y si te estás preguntando por qué el rey Arturo debería de ocultar Excalibur en un encantamiento como Invisible Air, esto se debe a la naturaleza de Battle Royale de Fate. Gran énfasis, sobre todo en el juego de Fate Extra más que en State Night, es averiguar la identidad de tu oponente, porque si conoces a quien te enfrentas, también conoces sus debilidades. Si sabes que tienes a Aquiles delante, te toca destruirle los tobillos, porque es el único lugar no cubierto por su invencibilidad. Si tienes a Medusa delante, has de evitar su mirada, y si es Artoria, le has de recordar que Mordred existe. En el universo de Fate, todas las leyendas retroactivamente al llegar al trono de los héroes ganan cierto conocimiento para facilitar el ser invocados en el mundo moderno, y parte de este conocimiento es Excalibur y cómo luce.
Piénsalo como que el sistema del ritual te da los conocimientos básicos para hablar la lengua local y sobrevivir sin que te atropelle un coche. Como tu historia típica de Isekai en la que Diosito te da el don de las lenguas nada más empezar. El segundo requisito para usar Excalibur es liberarla de cualquiera de sus 13 sellos. Según la cantidad de sellos liberados, se obtiene mayor poder. Siendo 6 la mayor cantidad de sellos liberados al mismo tiempo que hemos visto hasta ahora, teorizando que con 7 se liberaría el poder verdadero de Excalibur, de ahí su clasificación de Eds. ¿Y qué son estos sellos y quiénes se lo pusieron? Para resolver esto debemos de hablar de Proto Saber. Proto Saber, también conocido como Proto Arturo, es Arturo Pendragon si fuera un hombre. Su historia y circunstancias no difieren de las de Artoria hasta su momento final, pues Arturo es un espíritu heroico pleno y servant, mientras que Artoria no. Indagaré esto en un momento, pero primero, Arturo, bajo la tutela de Merlín, que en esta versión es una mujer, pidió a su mesa redonda que sellaran el poder verdadero de Excalibur, para que el rey usara Excalibur fuera una decisión de la mesa redonda. Así es como surgen los 13 sellos. 12 son puestos por caballeros de la mesa redonda y uno de ellos por el propio Arturo. Y necesito hacer una pausa, porque me parece una idea impresionante y totalmente épica que tu oponente en mitad de una pelea invoque los espíritus de sus camaradas, o al menos sus conciencias, solo para votar que tanto te van a vapulear. Si eso no es la cosa más chula y de sobrado que he visto, entonces nunca he visto realmente. Literalmente es el equivalente a que alguien llame a sus colegas para organizar tu funeral mientras está activamente dándote una paliza. Además, conocemos las condiciones por las que se pueden liberar estos sellos y son las siguientes. Bediver impuso que su sello no se podía liberar si el usuario de Excalibur no se estaba enfrentando a alguien más fuerte que él. Palamedes impuso que el combate debía de ser 1 contra 1. Lancelot exigió que el combate no debía de ser contra un elemental, que es el nombre en Fate para hadas y otras criaturas, muy apropiado para ser Lancelot. Mordred puso el sello de que el combate ha de ser contra el mal. Galahad pidió que el combate no fuera con el propósito del beneficio propio. Gaheris que el combate no podía ir en contra de la humanidad, es decir, con el propósito de aniquilar la civilización y extinguir a la humanidad. Gareth pidió que el combate no fuera inhumano, es decir, que no fuera moralmente corrupto en sus métodos, ya fuera matar al último defensor de un pueblo para permitir a su gente ser masacrada. Agravain determinó que la lucha debía de ser en búsqueda de la verdad. Kai impuso que la batalla debía de librarse para sobrevivir y por ende que este fuera el último recurso. De 3 sellos se desconoce qué caballero los impuso, pero exigen lo siguiente. Los camaradas de armas del portador de la Excalibur deben demostrar coraje. El combate no puede ser contra alguien de corazón puro y el combate ha de ser honorable, es decir, sin tácticas rastreras. Por último, tanto Arturo como Artoria Pendragon tienen su propio sello. Arturo pide que el combate sea para salvar el mundo, mientras que Artoria pide que la lucha sea para defender el orden humano. Como ya dije en la intro de este vídeo, me encanta y me fascina este concepto, porque está construyendo una historia en base a la resolución de la misma. Todos estos sellos hablan volúmenes acerca de los caballeros de la mesa redonda y su carácter, y también habla de cómo se debieron de debatir estos sellos, sobre todo con los contradictorios. El de que los camaradas de armas del portador han de ser valientes o mostrar coraje va en contra del sello que pide que la lucha sea de 1 contra 1, o al menos es lo suficientemente ambiguo para resultar conflictivo. ¿Cómo pueden demostrar valor y coraje? El de interés personal también es ambiguo. Al fin y al cabo, ¿no te interesa el interés de los demás? De la gente de tu pueblo, de tu nación. A Arturo le interesaba defender Camelot, y el luchar para defenderlo se puede interpretar como interés propio por mucho que esto ayude a los demás. No obstante, probablemente te has dado cuenta de que Artoria tiene su propia versión de esto. ¿Cómo es posible? Esto se debe a la condición de Artoria y su evolución. Antes he dicho que Artoria Pendragon es un Counter Guardian, pero lo correcto sería decir que es alguien que ha hecho un contrato con Alaya. En el universo de Type Moon existe el concepto de la contrafuerza, el alma del planeta que desea seguir hacia adelante.
y esta alma se divide en dos voluntades: Gaia, el deseo del propio planeta de sobrevivir, y Alaya, el alma humana que desea evitar su propia extinción. Estas dos fuerzas tienen agentes que ejercen su voluntad, pues no pueden participar directamente en los eventos, solo pueden influenciar a través de otros. Las hadas somos agentes de Gaia, mientras que Alaya hace contratos con humanos para eventualmente obtener Counter Guardians, espíritus heroicos registrados en el trono de los héroes que la sirven. Artoria Pendragon, en sus momentos finales tras ser Mordred en Camlann, hizo un contrato con el planeta, deseando el Santo Grial para evitar la caída de Camelot. Alaya respondió convirtiéndola en una pseudo-servant, enviándola a todas las guerras del Grial que existieran como Saber hasta que ganara el Grial o se rindiera. Lo deprimente de Fate Stay Night es pensar que en toda otra ruta que no sea el final verdadero en la ruta de Saber, Artoria sigue en su búsqueda perpetua del Grial, luchando bajo condiciones bastante exigentes hasta que gane la guerra. Es por esto mismo que, a diferencia de otros Servants, Artoria no puede entrar en su forma inmaterial, porque sigue siendo una persona viva. Por último, en el final verdadero en el que Saber decide abandonar la búsqueda del Grial, finalmente es registrada en el trono de los héroes, y así es como su leyenda y la de Proto Arturo se entremezclan y así es como adquiere la Excalibur sellada por los 13 sellos, una manera de arreglar ese agujero del guión de manera retroactiva. Porque la alternativa es que Artoria, a pesar de haber sido entrenada en magia por Merlín, que es el mejor hechicero de su tiempo, es una incompetente que jamás comprendió el poder verdadero de Excalibur. Proto Excalibur es lo que originalmente me motivó a hacer este vídeo, y es mi versión favorita de la espada en Fate, y aún así, todavía tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuáles son los orígenes de Excalibur? Arturo la usa activamente para cazar un Beast, uno de los males de la humanidad que ésta ha de superar y son el epítome del poder en el planeta Tierra. Pero, ¿qué hay más allá de las estrellas? Por eso debemos de hablar de Excalibur, la espada que salva el planeta. Si nos ceñimos a lo que está escrito en el canon, el nombre real de Excalibur es la espada del planeta, y es tan hardcore como suena. Para hablar plenamente del origen de esta legendaria espada, debemos de hablar de la historia del planeta y en concreto remontarnos al 12.000 a.C. En el universo Fate y también en Type Moon hay dos periodos bastante distinguidos, llamados la Era de los Dioses y la Era del Hombre. ¿Recordáis cuando dije que la voluntad del planeta no puede actuar por sí misma y necesita agentes? Los dioses son los agentes primordiales del planeta, criaturas y conceptos dotados de autoridad, que es lo equivalente a un dominio en términos de dragones y mazmorras. Tener autoridad sobre la muerte te permite determinar lo que ésta implica, control absoluto sobre ese concepto en concreto. Lo mismo si tienes autoridad sobre el cielo, y el grado de autoridad es lo que diferencia a una deidad mayor de una deidad menor. De esta manera, puedes justificar que todas las deidades de todos los panteones mitológicos del mundo existieron como individuos separados al mismo tiempo, mediante división por territorio y en grados de autoridad. Piénsalo como que cada panteón de dioses tenía su propia burbuja donde controlaban las leyes e imponían las decisiones en su territorio sin entrar en conflicto con otros, como sería el caso si solo pudiera haber un dios sol. Sin entrar en muchos detalles, lo que necesitas saber es que en el 12.000 a.C. la Atlántida todavía existía como ciudad y el panteón de dioses griegos son naves espaciales conscientes con proxies con forma humana. No estoy bromeando y no es lo más raro en Fate, de hecho es lo más normal. Solo hay que mirar a los dioses de las Américas, que son un virus alienígena que vino en el cometa que extinguió a los dinosaurios, y Gaia lo puso a trabajar para enmendar el genocidio reptiliano. Volviendo al tema, esta fecha es bastante significativa y marca un antes y un después en la era de dioses debido a Belber. Básicamente, hay una razón por la que todas las historias de Type Moon, incluso las futuristas, están bastante centradas en la humanidad y en un único universo, y Belber es la razón. Belber, originalmente confundido como un cometa errante,
Es una pieza de tecnología que viene de fuera del universo, del mismo lugar que Cthulhu, Nyarlathotep y el resto de dioses exteriores, y recorre nuestro universo con una única función: impedir la formación de vida inteligente y erradicarla. Se dice que traza una ruta cíclica por el universo y tarda 14.000 años en volver a pasar por nuestro sistema solar. Sí, esto aún tiene que ver con Excalibur, así que dame un voto de confianza. No es una tangente. Belber es la razón por la que el resto del universo está tan vacío y desértico. Y cuando se topó con la Tierra y los dioses, hizo una de dos cosas, dependiendo de la línea temporal. En el universo de Fate Extra envió un virus invasor a la Luna, porque en esa línea temporal la Luna es un superordenador de fuera del universo programado para monitorizar y grabar la formación de vida en el universo. Después de invadir la Luna, manda un monstruo que eventualmente conoceremos como el titán Zephyr a la Tierra para aniquilar toda forma de vida inteligente. En una nota aparte, en la historia de Fate Grand Order en el Lost Belt de Avalon Le Fae, Zephyr ignora a las hadas de Bretaña. Eso te dice de nuestra inteligencia como especie. En la línea temporal de Fate Stay Night y la mayoría, la Luna es un vampiro y no tecnología alienígena, pero eso es irrelevante para esta ocasión, y Belber manda a Zephyr directamente a la Tierra. Al llegar a esta, mata y masacra indiscriminadamente a dioses, humanos y otros animales. Se teoriza que si todos los dioses hubieran aunado fuerzas, podrían haber derrotado al titán, pero esto no fue el caso debido a que primero está el factor de los límites territoriales y dominios. El dios de los cielos y el del inframundo ocasionarían una violación de los bordes si bajaran a la tierra a luchar, y lo mismo con deidades de diferentes panteones. Mesopotamia se llevaba mal con los griegos y con los japoneses, así que cada uno decidió luchar y morir por su cuenta. Debido a estas circunstancias, las dos voluntades del planeta, Gaia y Alaya, trazaron un plan. Gaia ordenó a las 6 archihadas, las primeras hadas en ser creadas, forjar una espada que usara el poder del núcleo del planeta, mientras que Alaya buscó al humano más digno para portarla y con esta erradicar la amenaza. Excalibur es esta espada, y se forjó cristalizando el concepto de la esperanza y el deseo de sobrevivir de todas las criaturas del planeta y la propia voluntad de éste. Así que literalmente el poder de Excalibur es capaz de escalar infinito para acabar con cualquier amenaza planetaria, porque esa es la verdadera condición para usar el poder pleno de Excalibur: enfrentar a una amenaza que ponga en jaque al planeta y a la humanidad de manera simultánea. Esta también es la razón por la que no se activa en Fate Grand Order cuando Goetia incinera a la humanidad, porque solo erradicó al ser humano, pero no puso en peligro al planeta. Una vez cumplida esta tarea, Excalibur permaneció en mano de estas hadas hasta la llegada del rey Arturo, el cual la terminó devolviendo. Pero una versión de esta quedó grabada en el trono de los héroes, que es la que porta cada iteración del Rey de Caballeros. Esto también significa que retroactivamente Gilgamesh es un inculto y Excalibur es el original y no una réplica. En teoría, la Excalibur auténtica es la arma y artefacto divino más poderoso en Fate, por su capacidad de usar la fuerza del núcleo del planeta para acabar con amenazas contra este. Todo lo demás son especulaciones o herramientas traídas de fuera del universo, pero todavía queda un punto. Rongominiat se dice que es la única otra arma que iguala a Excalibur en poder. ¿Cómo es esto posible? Pues esto se debe a que la lanza del rey Arturo es un concepto hecho arma, tal como Excalibur. Rongominiat es una torre, es la línea del horizonte que separa la era de los dioses de la era del hombre, un pilar absoluto que mantiene las dos realidades separadas. Es como el concepto filosófico griego del paso del mitos al logos, del mundo mitológico de la fantasía y el misterio al mundo de la razón, el mundo del hombre, pero en caso de Fate es literal. Una temática y motivo que se repite bastante en Fate es el concepto del choque entre Gaia y Alaya. Los dioses son agentes del planeta, y su autoridad existe mientras Gaia tenga presencia en este. Pero con la reproducción de la humanidad y su voluntad para progresar, surge este conflicto. A medida que la humanidad progresa, Alaya gana más poder sobre Gaia, y en contraste, esta pierde más autoridad.
A medida que analizamos el mundo deja de ser tan misterioso, y por ende la fantasía pierde su poder de manera literal. Cuando la humanidad llegó al punto de imponer un nuevo orden, el mundo se dividió en dos mitades superpuestas e interconectadas, los cuales conocemos como el mundo humano y el lugar inverso del planeta. El lugar inverso del planeta es el lugar donde aún existe la autoridad de los dioses y la magia real, pues la magia de la humanidad es llamada como Magecraft en inglés, es decir, una imitación, no magia auténtica. Es como la diferencia entre magia y hechicería. La lanza Rongominiat fue otorgada al rey Arturo por ser el último rey de la etapa entre la fantasía y el orden humano. Por eso, el poder liberado de la lanza es capaz de romper la fábrica de la realidad y teóricamente volver a unificar las dos mitades del planeta, imponiendo la era de los dioses de vuelta. Por esto, es considerada equivalente a Excalibur y de los no-elfantas más poderosos que existen. Tu puritano promedio de Fate te dirá que Ea, la espada de Gilgamesh, es el arma y no-elfantas más poderoso, pero esto tiene matices. Para empezar, Ea no es un arma, es una herramienta. Literalmente es un taladro que un día Gilgamesh se encontró de la era de los dioses, usado para moldear la fábrica de la realidad para dar forma al dominio de los dioses, y Gilgamesh, de la misma manera que Artoria con Excalibur, jamás ha logrado usarla a plena potencia. El hecho de que sea capaz de deshacer cualquier reality Marvel es solo parte de su función. Es como decirme que un coche es la mejor arma melee porque le gana a cualquier otra. Técnicamente es correcto, pero no es su función principal. Y tras todo esto dicho, aún nos queda un último usuario de Excalibur del que hablar, pero este será más breve. En Fate Strange Fate existe Ricardo Corazón de León, o Richard Lionheart para los amigos. Una figura bastante interesante de la historia de Inglaterra que se dice que encontró la Excalibur auténtica y se la regaló al rey de Sicilia para cerrar un trato, mientras que simultáneamente estaba negociando con Saladino la recuperación de Jerusalén a cambio del honor de enlazar ambas familias en matrimonio y poner fin a la Tercera Cruzada. Un portento, vaya. Su versión de Fate es un hombre que se basa más en la versión ficticia de la figura, que decía que cada espada que adquiría la llamaba Excalibur, y esto es precisamente su poder en Strange Fate. Ricardo es capaz de declarar que cualquier cosa que sujete es Excalibur, y esta se convertirá en Excalibur en sus manos, siendo capaz de usar el no-elfantas antifortaleza de Artoria cuando quiera, pero el rango de poder variará en función del objeto empleado. Una escoba tendrá resultados bastante lamentables, pero un cuchillo o una espada tendrá resultados más deseables. Con esto quiero decir que toda la trayectoria de Fate se puede ver a través de Excalibur y cómo ésta ha ido evolucionando en perspectiva, poder y relevancia a medida que el propio universo se iba expandiendo. Al principio, los Servants solo eran empleados para guerras del Grial, pero eventualmente fueron transfiriéndose para otros elementos de la franquicia, como la asociación de magos, los fenómenos raros del mundo y todas esas cosas más allá de Fuyuki y el concepto de Battle Royale. He decidido ignorar las Excaliburs de los Servant parodia porque tienen cero impacto en la historia de la espada y sus capacidades. Al mismo tiempo, esto también ha servido para ver cómo un concepto tan sencillo como 7 magos con sus 7 invocaciones ha terminado en alienígenas, dioses Lovecraftianos y amenazas conceptuales y sigue expandiéndose a día de hoy. Mi relación con Fate siempre ha sido una de fascinación. Al fin y al cabo me encanta la mitología, por eso conceptos y muchas ideas las he extraído de Fate, y Fate también se ha beneficiado de mí, si no miraba a Oban Sid. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle a me gusta, suscribirte, comentar y compartirlo para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando publico un vídeo nuevo. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto, Adrano, Roger el Zorro y Sioning, así como los caballeros que han votado por este tema, cuyos nombres aparecen ahora en pantalla. Si tú también quieres contribuir a mi causa para que siga trayendo este tipo de vídeos, así como poder votar por los siguientes temas, aparecer en los créditos y otras recompensas especiales, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon.
En caso de que no te gusten las suscripciones de pago, tengo un Ko-fi para donaciones. He sido Albirronnos, el Cuentacuentos y me despido.